que fue la medición esta que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acerca de los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. Ya les dijimos que la medición indica un 34,5% de pobreza en la Argentina, un 35,4% de pobreza en la Argentina, mientras que la información que se ha divulgado además destaca que Ushuaia, San Luis y Comodoro Rivadavia han duplicado las cifras de pobreza en el transcurso del último año. Tengo comunicación con el licenciado Mariano Cosolino. Mariano Cosolino es el director de Estadísticas y Censos de la provincia de San Luis. Licenciado, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Efectivamente es así como se está divulgando desde el ámbito nacional lo que está pasando con la pobreza en San Luis, licenciado. Y ahí para entenderlo hay que mirarlo desde dos perspectivas. Una, desde que se dieron hace 4 años, la pobreza en San Luis fue bajando hasta llegar al 17, pero lo que dio cuenta después de la evaluación que tuvimos en el 2018 es que esa disminución de la pobreza que había tenido San Luis había hecho de que los deciles de ingreso de aquellas personas que estaban por encima de la pobreza apenas habían superado esa línea de la pobreza. Y después de la devaluación del 2017, como le pasó a la mayoría del país, pero particularmente en San Luis un poco más impacto, fue que hizo de que en este caso se duplicara del 17 al 34% en lo que se refiere a la pobreza en San Luis, teniendo en cuenta de una caída sobre todo lo que tiene que ver en el salario real de la parte privada, que estuvo alrededor de un 10-11%, que bueno, no acompañó lamentablemente, como le pasó a la mayoría de la Argentina, que no pudo acompañar los aumentos de la inflación, tanto de la canasta básica alimentaria como la canasta básica total, que es la que mide la pobreza. Por favor, explíqueme en términos que podamos comprender más fácilmente, si le fuera posible, licenciado, esta cuestión Sí, de los deciles que usted me mencionaba, que hasta que antes, desde que se medía la pobreza en San Luis estábamos en el 17% y que después del 2018 pasamos al 34% después de la devaluación del 2018. ¿Qué significa eso de deciles, por favor? eso es lo que le pasó. Esto, para que se entienda, es para el conjunto de la Argentina. El aumento de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, una es la que mide la pobreza y otra la que mide la indigencia, fue del 60 y del 62%. El conjunto de los deciles en la Argentina, estoy hablando, el más bajo, para que tengas una idea, los salarios del más bajo aumentaron un 26%, mientras que los salarios del más alto estuvieron en el orden del 44-45%. O sea que o sea, todos los trabajadores en Argentina perdieron contra la inflación, lo Sí. cual hace el aumento, es la explicación básicamente del aumento de la pobreza en lo que tiene que ver con la Argentina. Y en lo que tiene que ver con San Luis también sucedió eso, pero con el hecho de que un buen porcentaje en el 2018 o a principios del 2018 estaba por encima de la pobreza con un ingreso un poco menor, y el aumento de la inflación hizo de que estas personas que estaban por encima de la pobreza, pero apenas por encima de la pobreza, pasan a estar por debajo de la línea de pobreza, y quedó en un nivel parecido al que tiene la nación, un poco por debajo de la nación, un poco por encima de lo que son las provincias patagónicas, que son las que tienen menor pobreza, y bueno, y por debajo de la parte del norte del país, que son los que tienen peor pobreza. Hemos Pero quedado también hay que, equiparados al país prácticamente. un punto por abajo, pero hay una diferencia sustancial A ver, con la medición del país, y esta sí, es la otra parte que hay que también explicar. En la línea de la indigencia, en lo que tiene que ver con la nación, quedó en el 7,7%, sí, mientras que en San Luis la indigencia quedó en el 2,3%, sí. siendo el 2,3, perdón, el 2,4, siendo el 2,4 el nivel más bajo de toda la Argentina en lo que tiene que ver con la línea de la indigencia. Y esto es congruente también con el hecho de que San Luis tiene unos niveles más bajos de desempleo, y también es congruente con que se hizo un plan con tiempo en el 2017 para básicamente luchar contra este flagelo. Entonces,
el nivel de contención social que hay en la Argentina es muy distinto al que pasa en la nación en la comparativa. Si bien los niveles de pobreza son similares, no para nada parecidos son lo que tiene que ver con la indigencia. Entonces, bueno, esa es una gran diferencia que está en correlación con el desempleo por un lado y con el nivel de ingreso del sector más bajo de la Argentina. ¿Y qué perspectiva, ustedes, está bien, ustedes trabajan en base a mediciones concretas, pero suelen tener perspectiva de lo que puedan arrojar futuras mediciones en virtud de otros datos que ustedes también manejan? Quiero saber qué perspectiva ve usted de que efectivamente se pueda mantener bajo el nivel de indigencia en relación a la nación. En realidad Bien. tendríamos que conformarnos solamente si todos estamos bien, ¿no? Pero No, sin lugar a dudas, a ver, primero hay que tener en cuenta o para pensar a futuro de que la medición de la pobreza y de la indigencia que nosotros estamos viendo ahora es sobre el primer semestre y no tuvo el efecto post-paso. O sea que va a haber en este segundo semestre también va a haber otro problema con los ingresos porque nuevamente vamos a tener una inflación esperada del 55% aproximadamente para lo que resta del año, con una inflación en la canasta básica alimentaria, en la canasta básica total, superior a ese 55%, y obviamente los salarios no, sobre todo lo que tiene que ver con el sector privado, lo más probable es que no vayan a acompañar esa inflación. Entonces, en el corto plazo, los niveles estos, como bueno, bien decían también ahí, escuchaba lo que decías del observatorio de la UCA, sí, se espera que vayan a aumentar a al niveles de 40, 39, 40. 38-40%. Sí. Entonces, en el corto plazo, lamentablemente, las expectativas no son buenas, porque hay dos efectos muy marcados, uno que tiene que ver con la inflación y otro que tiene que ver con la recesión. Uh-huh. La recesión ya hace 14 meses que seguimos en esa particularidad, y si las tasas de desempleo a nivel nacional siguen aumentando, bueno, obviamente que tanto los niveles de pobreza e indigencia van a aumentar. Ahora, licenciado, esta medición que se realiza para San Luis, ¿es para la ciudad de San Luis y sus alrededores? San Luis, La Punta y Juan de José. Juana Coslay. ¿Y qué valor Juan de tiene José hay esto? una parte. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es la proporción? Disculpame. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el carácter de generalidad en toda la provincia que puede tener esta medición? No, la medición se hace, lo que estoy hablando sobre lo que le llama INDEC, el Gran San Luis, que son Sí, estas tres ciudades. sí. El generalizarlo a toda la provincia te puede servir como parámetro de referencia, pero no es metodológicamente correcto porque las particularidades que pueden tener ciudades como Villa Mercedes o como Merlo, como el interior del país, de la provincia pueden ser distintas a la de San Luis. Sí. Entonces, ¿te sirve como parámetro? Sí, pero no es correcto generalizar y decir que es Eh, efectivamente el valor de pobreza e indigencia que tiene todo San Luis porque no se estimó en los otros lugares. sí, esa es la pregunta. ¿Y ustedes no hacen esa medición ni aún para consumo del gobierno de San Luis? No, en San Luis no lo hacemos en este caso. Es más, nosotros hacemos la medición de INDEC porque INDEC nos subcontrata a nosotros Sí. para hacer las mediciones, como igual que en todas las provincias, pero ellos son los que nos dicen a nosotros básicamente dónde hay que, efectivamente, a qué lugares hay que medir, y bueno, ellos tienen el parametrizado el régimen estadístico de cómo se tiene que medir, y en el caso de San Luis nosotros no vamos más allá de esa medición que nos piden. Ujú. Ustedes van a dar a conocer el dato oficialmente hoy, ¿no? No, es el mismo, el dato de pobreza e indigencia. El dato de pobreza e indigencia, por eso lo van, es este mismo que se ha difundido nacionalmente. Es el mismo de INDEC, porque nosotros lo que nosotros estimamos es el trabajo que hacemos para INDEC, y INDEC después lo hacemos en el torno de la encuesta de permanente de hogares, que se hace permanentemente todo el año. Bueno, y INDEC, una vez finalizado el semestre, se toma 2 o 3 meses para publicar los datos, pero es básicamente los mismos datos que publica INDEC. Son básicamente los mismos. La variación que nosotros tenemos con INDEC, o hacia la más importante que nosotros hacemos, tiene que ver con el IPC. Ese sí, nosotros calculamos particularmente un IPC para la provincia,
que fue obviamente el que se usó cuando la Nación no tuvo IPC, uno de los que usó Sí. cuando la Nación no tuvo IPC, y ese sí se hacen distintos. O sea, hay dos equipos de trabajo, uno que trabaja con el IPC en local y otro que trabaja con el IPC San nacional, Luis. pero son, para que Ujú. tengas una idea, son equipos de trabajo distintos porque, bueno, también tienen algunos formatos de medición distintos. Ujú. ¿Y esto tiene nada más que un interés estadístico, el hecho de hacer la medición del IPC San Luis? Sí, 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 sobre todas las cosas porque la Nación, para que tengas una idea, independientemente de los problemas que tuvo antes, que no se midió y que, bueno, tomaron por suerte San Luis como una de las mejores mediciones que podíamos tener del IPC, pero lo hacemos por una cuestión también de saber específicamente cuál es la variación que tiene San Luis, porque INDEC hoy por hoy publica a nivel Cuyo, para que tengas una idea, Sí, no sí, publica a sí. nivel San Luis. Entonces es bastante importante, pues a su vez el IPC, para que se entienda, es el que a su vez te da la variación de la canasta básica alimentaria, la total, que Ujú. es la que a su vez te da los niveles de pobreza e indigencia. Entonces, en ese sentido, está bueno también uno medir y saber cuánto están influyendo los precios, en particular en San Luis, Ujú. a diferencia del general, porque para ver también cómo se afectan a las personas con recursos asalariados, sobre todo. ¿Y usted me podría hacer una vinculación, por ejemplo, ahora, en este momento, entre el IPC San Luis y estos datos vinculados con la pobreza y con la indigencia? La medición del IPC, lo que tiene que ver con San Luis, ha sido en el año pasado y también en lo que viene este año. En general lo que suele pasar es que es similar pero un poquito por encima. Sí. Entonces la repercusión que tiene contra la línea de la pobreza repercute un poco más en lo que tiene que ver alimentos y bebidas por factores internos de logística que hacen que los precios en San Luis en algunos tipos de alimentos y bebidas varían un poquito más que proporcionalmente que a nivel general. Ujú. De manera tal, Cosolino, para terminar, que usted me confirma que la tendencia sería que efectivamente estos datos tan delicados, tan graves que hemos conocido ayer, realmente ahora cuando reflejen lo que ha pasado después de las elecciones primarias, tengan un incremento. Lo lógico es que van a mostrar un incremento. Y es de esperar, habría que ver exactamente cuánto la emisión, pero obviamente es el mismo efecto que lamentablemente en la misma época del año nos pasó el año pasado, con la devaluación del dólar, primero Sí. de 18, 19 a casi 38, 40, y ahora de 45 a casi 60. Lamentablemente estos saltos tan grandes en el dólar repercuten en la inflación y, y, y lamentablemente las estimaciones, por más buenas que sean de los acuerdos salariales, nunca llegan a acordar semejante corrida del dólar, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Licenciado, muchas gracias por la información, muy generoso en la información, muchas No, gracias. no, cuando gusten. Muchas gracias. El director provincial de Estadísticas y Censo, el licenciado Mariano Cosolino, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada secreto.